Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes y estamos en directo aquí transmitiendo para la Iglesia Jesucristo Poder y Sabiduría y para los hermanos también que se están ya enganchando para este estudio bíblico hoy miércoles 20 de julio del 2022. Para empezar, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo y que todo lo que hablemos sea para darle la gloria y la honra a Él y sea su perfecta voluntad, ¿no? Estemos en su perfecta voluntad. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor por este día. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor Jesús. Cúbrenos con tu sangre bendita. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre, Señor. Límpianos de todo pensamiento malo, de cualquier cosa que no te guste, Señor Jesús. Te entregamos este tiempo para darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Queremos saludar a la hermana Melanie Flores. Hermana Melanie Flores, ¿se escucha bien, no? Si se escucha bien, por favor, un visto bueno. Bueno, hoy vamos a hablar en esta primera parte, vamos a hablar del infierno, y esta es la primera parte en donde vamos a empezar a hablar justamente del infierno. Bueno, primeramente vamos a analizar, vámonos a Lucas 16, capítulo 16, versículo 23. Nos vamos a ir directamente ahí para analizar la parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a empezar un poco más posteriormente a profundizar algunas cosas que son muy importantes contextualizar. Primeramente, queremos denunciar a las falsas doctrinas, a las sectas falsas, donde dicen que el infierno no existe. Saludos a la hermana Vane hasta Santa Cruz. Dios te bendiga, Vane, y feliz cumpleaños. Hay sectas que hablan que el infierno no existe, como los testigos de Jehová, que están tergiversando la palabra del Señor, están haciendo a su gusto. Bueno, queremos señalarles que la palabra del Señor son santas. Esta palabra es santa, ¿no? Y yo no lo digo, queridos hermanos. A ver, lo vamos a ir a Romanos 1:2 antes de entrar a esto. En Romanos 1:2 es muy importante contextualizar que este libro que estamos leyendo es la palabra de Dios y esta palabra es santa. Así como dice Pablo, Romanos 1:2 dice, por eso dice Romanos 1:2, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Romanos 1:2 claramente dice, Pablo señala que este libro que estamos agarrando son santas, son santa escritura, es una santa escritura. Dios es santo y por supuesto que su palabra es santa. Entonces esto es muy importante entender. Es muy importante entender que su palabra es santa. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. Entonces es muy importante entender que el infierno existe, que el infierno es real, que no escuches a esos sectarios que dicen que el infierno no existe, como los adventistas, ¿no? Como los testigos de Jehová, que empiezan a hablar otras cosas menos la palabra del Señor. En el caso de los adventistas, por ejemplo, esta secta más habla de Elena G. White, que se dice que es su profeta,
más que de la palabra del Señor. Y lo que se debe hablar en este tiempo es de la palabra del Señor. Entonces, vámonos a Lucas 16, 19 para hablar del infierno. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, vamos a seguir leyendo todo lo que es el rico y Lázaro. Pero es muy importante entender, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo habla y predicó del infierno. Entonces, Jesucristo es Dios mismo hablando de la palabra del Señor. Es la revelación máxima, es Jesucristo que vino a predicar justamente y enseñarnos que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es por eso que yo prefiero creer en Jesucristo a creer a cualquier secta o a testigos de Jehová o adventistas. Bueno, Jesús enseñó del infierno. Dice, había un hombre rico y un hombre que no tenía dinero, ¿no? Ahora, había un hombre rico. En el griego se usa la palabra plousios. En el griego, la palabra rico se usa la palabra plousios, ¿no? Entonces, significa, es una persona que era adinerada, ¿no? Y dice, había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino. Cuando habla de púrpura, de lino fino, significa que este hombre tenía mucho dinero, ¿no? Tenía una posición aquí en la tierra, pero lamentablemente lo que le venía después de la muerte, lo que venía después era que le estaba esperando el infierno. Y esto es bien importante, ¿no? Entonces, rico, ¿no? Plousios, ¿no? Y después dice, vamos a seguir leyendo, y vámonos directamente, continuamos leyendo, ¿no? Esplendidez, dice, ¿no? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí se usa la palabra lampros, o sea, que era espléndido. Se vestía de una forma espléndida, se vestía de una forma lúcida, o sea, cada día dice que además cada día hacía fiestas. Y alternamente había un pobre, que su nombre era Lázaro. Pero ¿qué es lo que pasa con este pobre? Los dos mueren a la misma vez. El pobre se va al seno de Abraham, pero el rico se va al infierno. Y esto es muy importante, hermano. Tú tienes que entender que de repente hay gente que aquí tiene esa posición rica, ¿no? No tiene ni enfermedades y está bien, y de repente viene la muerte, le sorprende la muerte, y ahí ya le sorprende la muerte y aparece en el infierno. Así como apareció este rico. Si nosotros leemos el versículo 23, Lucas 16, 23, dice, y estando y en el Hades alzó sus ojos. Miren, lo voy a leer desde el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. A el mendigo le estaba esperando los ángeles para llevárselo al seno de Abraham, ¿no? Y murió también el rico y fue sepultado. Este rico fue sepultado. Y un momentito, por favor, voy a poner esto a mí.
mi cargador. Y este rico fue sepultado, y inmediatamente después de que estuvo sepultado, apareció en el Hades, ¿no? Y dice, miren, y en el Hades alzó sus ojos, ya estaba sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Miren lo que es, queridos hermanos, la realidad. El rico fue sepultado, e inmediatamente ya estaba el rico en el Hades, y estaba en tormento, estaba en una llama que no se apaga. Y el pobre Lázaro estaba en el huerto en el seno de Abraham, más bien. Queridos hermanos, yo quiero reflexionar, esto es muy importante. Muchas personas creen que por ser jóvenes no van a morir. Muchas personas creen que no soy joven, tengo una vida por delante. ¿Quién te garantiza que vas a vivir? Si este rico estaba en su auge de su vida, ¿quién te garantiza que vas a vivir? ¿Quién te garantiza que vas a vivir de aquí a 10 años o vas a vivir mañana? Querido hermano, ten cuidado que te sorprenda la muerte. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo estás tú con el Señor? El rico estaba bien aquí en la tierra, pero no estaba a cuentas con el Señor. No estaba velando por su vida. Y miren, queridos hermanos, cómo este rico ahora posteriormente aparece en el infierno. Qué tremendo es la palabra del Señor. Esto va para los ricos, para la gente que busca riqueza, para la gente que busca dinero alocadamente. Ni tu dinero te va a salvar del infierno, ni tu dinero te va a salvar del tormento de los demonios. ¿Cuántos jueces estarán ahí en el infierno, hermanos, por hacer injusticias, por hacer tantas cosas? ¿Cuántos diputados, senadores que habrán robado a la nación, de repente ya están ahí en el infierno, expresidentes en el infierno? Porque con Dios no se juega. De repente, con la justicia terrestre, con la justicia aquí, que es trapo de inmundicia a los ojos del Señor, de repente se harán la burla, ¿no? De repente ahí habrá los pícaros que se hacen la burla, ¿no? Pero de la justicia de Dios nadie se hace la burla. Tarde o temprano te llegará. Si tú me estás escuchando y eres una autoridad, arrepiéntete, cambia de vida, acepta a Jesucristo, déjalo todo por Él, porque si no, tu futuro va a ser como ese rico, va a ser así. Miren cómo estaba el rico, y dice, miren, en el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Estaba en tormentos. Entonces, por eso nosotros señalamos que las personas cuando mueren automáticamente se van a la presencia de Dios o se van al infierno. No hay un punto intermedio. No hay ni un punto intermedio. No es que las almas están aquí 7 días. Hay aquí, nos he escuchado hablar así, 7 días dice que caminan. O hay almas que se van a los cerros. No es así, hermano. La palabra es clara. La palabra es clara. En el instante estarán estas personas o están bien en la presencia del Señor, gozándose de la presencia del Señor, o estarán en el infierno. Estarán en el infierno. No creas a los adventistas que dicen todo lo contrario.
No creas a los testigos de Jehová que dicen todo lo contrario. No, hermano, aquí la palabra es clara, dice, y entonces, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Ya estaba siendo atormentado. Y aquí la palabra tormento se usa la palabra en el griego basanos, que significa tortura. Anótalo bien, hermano. En el griego se usa la palabra basanos, que significa tortura. El rico estaba siendo ya torturado. El rico ya estaba siendo torturado. Ya estaba con dolor. Queridos hermanos, y en ese dolor, en ese llanto, es donde dice el rico, que ya estaba atormentado, dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, miren aquí, entonces él dando voces, aquí en el griego se usa la palabra foneo. ¿Qué es lo que dice en el original? Que el rico estaba siendo atormentado y clamó. Ese es el original. Y clamó, dio voces, pidió ayuda. Y le dijo, y le pide ayuda, dio voces, dice, foneo, clamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Queridos hermanos, dos cosas que estamos viendo aquí del infierno. Dos cosas muy importantes. Tormento y por el tormento, por el dolor que no podía aguantar el rico, bueno, clamando, dando voces, rogando a Abraham, diciendo, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, que venga Lázaro y traiga un poco de agua para que me moje la punta de la lengua, porque estoy en llamas, decía el rico. Yo no sé a qué se atiene la gente en este tiempo. La gente cree que con su plata o con las cosas materiales va a llegar al reino de los cielos, o que siempre van a tener una vida eterna. No sé, no puedo comprender. Las personas piensan que son eternas, así como este rico no estaba velando, estaba más metido en cosas materiales, y él estaba festejando, y posteriormente aparece en el Hades. Y esto es muy tremendo, hermano. Esto es muy tremendo, porque el Hades es la morada de los muertos. En el hebreo se usa la palabra Seol. Es el lugar de los malvados antes de su juicio final en el infierno. Queridos hermanos, vamos a entender esto, vamos a contextualizar. Estas almas que están en el infierno están esperando su sentencia final. Su final no es el infierno, su final es el lago de fuego. Y eso tienes que entender. ¿Cuántas personas hoy están muriendo sin Jesús? ¿Cuántas personas están muriendo sin aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Y esas personas, por supuesto, que se están yendo al infierno. Y eso tienes que entender. Eso tienes que comprender. Que estas personas que se están yendo al infierno están esperando un proceso, un juicio que Dios va a dar
para que se vayan cuerpo y alma al lago de fuego. Al lago, así como lo escuchas, su destino final no es el infierno, su destino final es el lago de fuego. Y tú me dices, pastor, ¿qué es el lago de fuego? Cuerpo y alma se irán al lago de fuego. Entonces, es muy importante entender que estos hombres que no han aceptado a Jesucristo, que no se han arrepentido de sus obras inicuas, han hecho cosas tremendas, no han cumplido los mandamientos del Señor, no robarás, no matarás, no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, están en el infierno, están en el infierno, y el infierno es tan eterno, es por la eternidad. Entonces la palabra del Señor te dice, ¿de qué te sirve que ganes el mundo entero si pierdes tu alma? Yo me pregunto, ¿cuántos pastores no estarán ahora en el infierno? ¿Cuántos papas no estarán en el infierno? ¿Cuántos expresidentes no estarán en el infierno? Jueces que no hacen justicia, ahí en el infierno. Y eso es así, hermano. A veces nosotros queremos, la justicia divina va a llegar y va a llegar con todo peso. Eso tenlo por seguridad. Y esto es muy importante. Ellos están esperando en el infierno su juicio final, que va a ser el lago de fuego. Y esto es muy importante. Mientras los cristianos que mueren en Jesucristo, que han cumplido la palabra del Señor, que han peleado la buena batalla, inmediatamente se irán a la presencia de Dios. Y eso lo vas a ver en Lucas 23:43, 2 Corintios 5:8, Filipenses 1:23. Vuelvo a repetir, Lucas 23:43, 2 Corintios 5:8 y Filipenses 1:23. Mientras ellos automáticamente estarán en la presencia, otros estarán en el fuego eterno. Por eso Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí él quería estar en la presencia de Dios, ¿no? Decía, automáticamente, rápidamente estarán en la presencia de Dios. Pero otros no, estarán en el infierno. Queridos hermanos, continuamos y dice, el 16:24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Atormentado. ¿Qué es lo que pasa con el tormento? ¿Cómo es el tormento en el infierno? ¿Cómo es la tortura? Aquí las Santas Escrituras nos dicen que él tenía un cargo de conciencia. Ese es otro punto que hay que analizar. Porque ahí claramente vemos en el 24, entonces dando voces, clamando, Abraham dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El tormento es un tormento primeramente de conciencia que acusa todo el tiempo. Ese rico ha debido tener y hasta el día de hoy debe estar atormentado, diciendo, ¿por qué no he hecho las cosas del Señor? ¿Por qué no he hecho lo correcto? ¿Por qué no he obedecido la palabra del Señor? Pero ya es tarde. Es por eso que este video va a estar grabado, para que nadie diga un día no sabía, para que nadie diga un día no sabía, Señor.
Dios te hará recordar. Te dirá, ese día estabas tú escuchando en el Facebook y de repente ya ignoraste lo que estaba predicando el pastor, y ahí te hará recordar, y ahí tendrás un cargo de conciencia. Porque esto es muy importante, dice, es una conciencia que acusa todo el tiempo. Eso es nosotros lo que vemos en el 24, en el versículo 24, que estaba siendo asociada de memorias indelebles de oportunidades perdidas para acceder a la salvación. Miren lo que dice el 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras le dijo Abraham: tú tuviste la oportunidad de la salvación. Tú tuviste la salvación, la oportunidad de la salvación. Por eso le dice Padre Abraham, sabía la ley, sabía la Torá, sabía la Tanaj. Por eso le dice Padre Abraham. Es una persona que se había apartado del camino del Señor. Por eso le dice Padre Abraham. Pero hay un remordimiento de conciencia, un remordimiento porque en muchas ocasiones pudo haber alcanzado la salvación y no lo hizo él. Prefirió estar en cosas vanas, prefirió estar buscando cosas materiales. Yo me pregunto, ¿cuántos pastores en este tiempo predicarán el infierno? ¿Cuántos pastores más bien les hacen creer que las cosas del Señor son cosas materiales? ¿Cuántas cosas? Para ellos también está reservado el lago de fuego, porque aún sabiendo la palabra del Señor no hacen lo correcto, no hacen lo que dice la palabra del Señor, reducen el evangelio a cosas materiales. Eso es una blasfemia en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que, y hablando ahí, hoy en día vemos a las iglesias que hablan de dinero, de prosperidad, cuando debían hablar del infierno, porque a este rico no le salvó su dinero, no le salvó de la justicia del Señor. Por eso había un cargo de conciencia, y a raíz de este cargo de conciencia hablaba de las oportunidades perdidas para ser salvo. Y esto es muy importante entender. Es así que, pero lamentablemente, es algo irreversible ya ahí, esa situación, porque Dios ya está manifestando su juicio sobre el pecado, y es algo irreversible, es algo que ya no tiene sentido, es algo irreparable. Y miren lo que insiste el rico más adelante. Y miren lo que dice el 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que el que quieren pasar aquí a vosotros no puede, ni de allá pasa acá. El seno de Abraham estaba dividido por un sima del infierno. Y la palabra sima, con C, sima, viene del griego jasma, que significa un intervalo impasable. La palabra sima viene del griego jasma, que significa un intervalo impasable, no se puede pasar. Le dice a Abraham: no puedes pasar, es difícil pasar, ni aunque yo quisiera que pase Lázaro no va a poder pasar, porque Dios ya ha juzgado, ya solamente tienes que esperar tu juicio final para irte al lago de fuego. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo, hermanos, y qué triste a la vez,
Muchos pastores están en este tiempo, supuestos pastores, no predican el infierno. Están hablando de cosas materiales. A mí me asombra cómo a veces dicen, no, Dios, espero que hablan más de cosas materiales, de carros, de autos, de posición política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que buscan es agradar al hombre, a un gobierno, pero no agradar al Señor. Ellos tienen, ahí está reservado un lugar para ellos. El 27 dice, entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. 28, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no venga ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ya es tarde. Este hombre quería salir del infierno para testificar a su familia, para decirles, hay infierno. Y Abraham le dice, no puedes salir, porque Dios ha señalado, ha mandado, ha decretado Dios, el Padre, que el hombre muera una vez y esta muerte se vaya o bien al infierno o bien al cielo. Ya era tarde para esta persona. Y Abraham le dice algo sabio, le dice, pero que tu familia escuche pues a Moisés y a los profetas, que a ellos los oigan. El 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ya era tarde para este rico. Ya era tarde para este rico. Por eso nosotros señalamos y predicamos que el Evangelio mismo es el poder de Dios para salvación. Por eso justamente predicamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos de las personas que me estarán escuchando o va a llegar este video, me dice también el Señor en este momento, cuántas personas estarán de sus familiares, personas que no han conocido al Señor, estarán en el infierno? Es una realidad. ¿Y cuántos de ellos no querrán salir del infierno para predicarles? Pero ya es tarde, porque dice, hagan caso a Moisés y a los profetas. En otras palabras dice, hagan caso a lo que dice la palabra del Señor. Por eso en Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tienes que escuchar el Evangelio, tienes que salvarte del infierno. Por eso nosotros no decimos que el Evangelio es poder de Dios y le ponemos una coma ahí y ahí quedó todo. No, hermano, no puedes tú cambiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es santa. Dios nos libre de hacer eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Hay una finalidad. Es poder de Dios para que la gente se salve. ¿Se salve de qué? Del infierno. Por eso el diablo es astuto. El diablo no quiere que se predique del infierno. El diablo no quiere que la gente se salve. El diablo quiere agarrar esas almas y llevarlas al infierno y al lago de fuego. Por eso nosotros decimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, por eso decimos y predicamos salvación. Y por eso la palabra del Señor te habla que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esto es muy importante, queridos hermanos. Es muy importante reflexionar. Vamos a profundizar un poco más del infierno. Hay 3 infiernos: el infierno, el abismo y el lago de fuego.
El abismo es un lugar profundo donde están encerrados los demonios más terribles. Justamente este abismo será abierto. Eso lo van a ver en Apocalipsis 9:2, 9:1, donde saldrá Abadón, Apolión. Eso lo van a ver con muchos demonios. Apocalipsis 9:11 y 9:16. Eso es el abismo. El infierno, que ya está el infierno, es otro lugar, es en el mismo lugar, pero es como otro cuarto, por decirlo así. Es otro espacio donde las almas son torturadas, donde las almas son atormentadas, como dice la palabra del Señor, como hemos visto en Lucas 16:19 en adelante. Pero hay tres palabras que vamos a analizar posteriormente, pero vamos a introducirnos a profundizar en una segunda parte de lo que es el infierno. Pero hay tres palabras que debemos estudiar: Seol, Hades y Gehenna. Seol, Hades y Gehenna. ¿Qué es el Seol? ¿Y qué es el Hades? Por mucho que los testigos de Jehová digan y repitan una y otra vez que el significado del vocablo hebreo Seol y su correspondiente en griego Hades no significan más que tumba. Estas son las falsas doctrinas de los testigos de Jehová, porque no enseñan la palabra del Señor como es. El Seol, la palabra Seol y Hades, la palabra Seol y en el griego Hades, no significa tumba. No significa tumba. Porque para la palabra tumba, hay otras palabras en el griego que lo vamos a empezar a analizar. Es por eso que les digo que el diablo ha fundado muchas de estas sectas, porque ahí empiezan a tergiversar la palabra del Señor. Es por eso que en el Hades, y hemos hablado, ¿no? El difunto de la parábola del Señor poseía conciencia y conocimiento. Dos puntos que hay que entender. El Hades, que es el infierno, que no es ligado a la palabra muerte o tumba, porque para la palabra muerte hay otra palabra en el griego que es thanatos, que significa separación de cuerpo y alma. Pero hay otra palabra en el griego para hablar del infierno, que es Hades. Y la palabra del Señor es clara en Lucas 16:23, porque en el Hades el rico poseía conciencia y conocimiento. Muy importante. ¿Por qué? Y esto hay que hablarles a los testigos de Jehová. Si no se referiría al infierno, más bien, está hablando de que hay almas que tienen conocimiento y voluntad. Y no está hablando de tumba, porque cuando se habla de tumba, el cuerpo no tiene conocimiento, no tiene voluntad, simplemente es cuerpo. Y esto es muy importante recalcar. Es por eso que la palabra Hades se refiere al infierno. Y en el infierno, como lo hemos visto, hay tortura, hay en el 16:25 exactamente, hay un remordimiento, una tortura en el referente por qué no se ha arrepentido esa persona. En el 24 y 25, 16, 24 y 25 lo hemos visto. Y entonces, en otras palabras, estamos diciendo que hay conocimiento
y conciencia. Hay un remordimiento de conciencia por el rico. ¿Por qué no se ha arrepentido? ¿Por qué no ha alcanzado la salvación? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Entonces, en ese lugar hay conciencia y conocimiento, hay tormento, y lo asegura Jesucristo. Lo dice Jesucristo. Entonces, yo no puedo creer en una secta fundada por un hombre, en una denominación. Yo tengo que creer en Jesucristo. Mi garantía está que Jesucristo es Dios y Él predicó del infierno. Y no puedo creer en una denominación, además es satánica, porque tiene relaciones con logias, los testigos de Jehová. Entonces, es muy importante entender que, primeramente, debemos puntualizar dos cosas. Las personas, cuando mueren, cuando hay una separación de cuerpo y alma, se van o bien al cielo o se van al infierno. Entonces, esto es muy importante. Ahora, la palabra sepulcro en el hebreo se usa la palabra keber, que equivale a sepulcro. Y sepulcro es un sitio, un lugar determinado. Seol indica un estado de las almas sin cuerpo, es una condición y no un lugar. Muy importante. Keber. Muchas veces en el hebreo se usa la palabra en plural, keber. Pero el Seol no se usa en plural, se usa en individual. Entonces, la palabra para sepulcro en el hebreo es keber, que es un sitio, un lugar determinado. Y Seol es un estado de las almas sin cuerpo. Eso es Seol. Un estado de las almas sin cuerpo es una condición y no un lugar. Es un estado de las almas sin cuerpo. Es un estado de las almas sin cuerpo y no un lugar. ¿A qué se llama Seol? A ese estado de las almas sin cuerpo, una condición y no un lugar. Muy importante analizar en el hebreo. En Reina Valera se traduce Seol en la siguiente manera. 11 veces la traducción habla de infierno, 4 veces profundo, 3 veces abismo, 2 veces fosa, 2 osario, 31 sepulcro, 12 veces sepultura, con total 65 errores de traducción. Este es el problema. La palabra del Señor no ha fallado. Lo que ha fallado es el traductor. Entonces aquí hay una pregunta, dice, ¿el infierno es un estado del alma? No. El Seol es un estado del alma. Muy importante. Por eso vamos a profundizar eso en la siguiente sesión. Vamos a profundizar la siguiente sesión. Vuelvo a repetir, el Seol en el hebreo es el estado de las almas sin cuerpo. Es una condición y no un lugar. ¿No? Esto es muy importante. Entonces, la palabra Seol ha sido mal traducida en Reina Valera. No ha fallado la palabra del Señor, ha fallado el traductor. Y hay 65 errores de traducción. Dice Seol o Hades es el infierno. Justamente eso vamos a ver en la siguiente sesión.
Pero quiero que se queden con esto. Kever en el hebreo sepulcro. Seol indica el estado de las almas sin cuerpo. Acuérdense que cuando después que venga el juicio, el Señor mandará cuerpo y alma al lago de fuego. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Seol, esto es muy importante, ¿no? Entonces, por eso arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. No me voy a cansar de decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Voy a orar por tu vida. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo. Perdona tus pecados, lávanos con tu sangre. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Y que este mensaje, el infierno, parte 1, llegue a las personas que tengan que llegar. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes.